Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Fundación Caja Navarra en Cibicán, un centro de pensamiento y cultura compartida. Hoy cerramos el año y el ciclo de este programa de conversatorios. Ha sido un año increíble en el que, gracias al buen hacer y al trabajo de todo el equipo de Cibicán y, por supuesto, a Fundación Caja Navarra, que lo hace posible, pues hemos tenido unos grandes invitados. En invierno pasó por aquí Quique González y Moncho Armendáriz. En primavera estuvo Marta Pazos y Alfredo Sanzol. Y ahora en otoño pues hemos tenido estas grandes mujeres, Sofía Oster, Cristina Rosenbinge, y hoy, como broche, esta tarde como broche de cierre, vamos a entrar en el mundo del guión, que es un mundo que a mí me hace especial ilusión porque está enmarcado en el arte de escribir y en la literatura. Y para ello hemos invitado a una de las escritoras cinematográficas con más prestigio de este país, que es Alicia Luna. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Arantxagueón. ¿Lo he dicho bien? Arantxagueón. Arratsaldeon. ¿Cómo? Arratsaldeon. Arratsaldeon, al león. El león. Bueno, lo has intentado. Soy el broche amarillo, el broche amarillo del ciclo. De oro, el broche de oro. El broche de oro. Bueno, os voy a hacer una breve... Os contextualizo a Alicia. Alicia Luna nació en Madrid, es guionista, directora y docente. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y, antes de entrar en la industria del cine, trabajó en el Departamento de Publicaciones de Filmoteca Española, en la distribuidora Altal Films, y fue jefa de prensa de la productora Querejeta. En 1999 arranca en el mundo del cine, haciendo el guión de Pídele cuentas al rey, que ya fue galardonada con varios premios. También destacar, por supuesto, el guión de Te doy mis ojos, que lo escribe junto a su amiga y compañera Itziar Bollaín, que acaba siendo galardonada con 7 premios Goya, entre ellos Goya al mejor guión, 2 Conchas de Plata y el mejor guión europeo. Destacar después la película Sin ti, La vida empieza hoy, y en 2021 La boda de Rosa, donde nuevamente Alicia es nominada al Goya junto a Itziar Bollaín por su guión. Aparte de esto, dirige documentales, escribe libros, guiones para publicidad, textos para teatro, y alterna su vida en la industria cinematográfica con su carrera como docente, impartiendo clases en talleres, seminarios o cursos intensivos en distintas universidades nacionales e internacionales. Es fundadora de la Escuela de Guión de Madrid y codirectora del Máster de Guión y Dramaturgia de la Universidad Autónoma de Madrid. Formó parte de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España y de la dirección del Departamento Sales Office del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ha sido jurado en diferentes festivales como la Seminci de Valladolid y presidenta del jurado en el Festival de Cine Español de Nantes. Y es miembro de CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, donde el año pasado, en 2023, le otorgan el premio a Mujer del Cine por su trayectoria. En el ámbito social, funda la Fundación Lidia Cacho, cuyo fin es ayudar a personas amenazadas por luchar contra violaciones de derechos humanos. Bueno, pues todo esto es Alicia Luna. Y empezamos ya hablando contigo. Como siempre, pues siempre empezamos por la infancia, y sueles contar que escribes desde muy pequeña. Entonces me gustaría que nos contaras qué lecturas y qué es lo que escribías en ese momento. Ay, pues qué apuro, porque bueno, es que yo soy la pequeña de una familia, me llevo 8 años con mi hermana. Y entonces eran todos muy mayores, o sea, yo me llamo menopausia, pero me pusieron Alicia, no sabían que mi madre estaba embarazada, decían que tenía problemas de estómago, pero era yo. Entonces, claro, yo llego y mucho caso no me hicieron, ¿no? Entonces, mi padre trabajaba en un periódico, no era periodista, trabajaba en La Rotativa, pero siempre en mi casa había 3 periódicos, siempre. Luego mi hermana trabajó en El País, siempre. Entonces yo hacía lo que hacían todos. ¿Leían el periódico? Pues yo también, desde muy pequeña. Entonces, ¿qué leía? Pues cuentos troquelados y el periódico. Se pasaba, pues,
yo tenía, por ejemplo, había un cuento troquelado que me encantaba porque además tenía la grabación con la voz de Marisol y era La Bella Durmiente. Entonces pasaba de la Bella Durmiente con voz de Marisol a leer el diario Pueblo, por ejemplo, que bueno, era lo que hacían en casa, pues yo también. Y luego ya mis primeras lecturas eran pues las lecturas de los niños, ¿no? Pues los 5, esas lecturas, esos cuentos que había de los 5, aventuras. Y luego, cuando ya pasé a la literatura seria, empecé con Jane Eyre y estos libros, estos dramas. Claro, yo tenía una hermana 8 años mayor, o sea que yo cogía libros de una persona adolescente que ya estaba leyendo otro tipo de literatura. Yo la tenía más cerca, ¿no? Y cuando empecé a escribir, pues es que empecé a escribir cuentos. Escribía de una manera... A ver, por ejemplo, en el colegio, el profesor, había que hacer redacciones, ¿no? Entonces, me estoy acordando ahora de algo... A mí me encantaba escribir redacciones, pero a mis compañeros no. Y entonces, cuando el profesor pedía a Menganito redacción, yo sacaba una redacción de mi archivador y la pasábamos y Menganito leía. Siempre eran mías. Y yo creía que el profesor no lo sabía y sí lo sabía, entonces me suspendió a mí y me mandó para septiembre. Y entonces, claro, me parecía una ofensa y todos decían, suspendido a Alicia, suspendido. Y entonces él luego en privado me dijo, sé lo que has estado haciendo todo el año, entonces ahora te presentas en septiembre. ¿Querías escribir? Escribe. Y pues ya está. O sea, es que yo escribía redacciones, no sé, es que soy un espíritu inquieto y mucha imaginación. Entonces, lo de escribir yo creo que le vino muy bien a mis padres porque así estaba sosegada un rato mientras escribía y siempre he escrito. Es que yo no me recuerdo no escribiendo. Fíjate, qué tontería. Yeah. ¿Pero te acuerdas de tu primer escrito un poco más largo, más elaborado? Bueno, el primer escrito así más elaborado es una barbaridad porque es que me presenté a un premio, pero yo tenía 11 años, me presenté a un premio en la Biblioteca Nacional. Bueno. Yo es que leí en el periódico que había un premio, claro, y entonces pues yo estaba escribiendo en un cuaderno y estaba escribiendo poemas. Yo creo que eran poemas y entonces, bueno, pues los mandé el blog a la dirección de la Biblioteca Nacional y entonces respondieron. Y entonces mi padre vino y me dijo, pero ¿por qué no se escriben de la Biblioteca Nacional? ¿Qué es lo que has hecho? Entonces ahí venía, claro, que yo era menor, que no me podía presentar, me decían, ¿pero qué es lo que has mandado? Y yo decía, pues he mandado un cuaderno de poemas que he escrito. Tenía 11 años. Interesante. Espíritu inquieto. Luego estudias filología hispánica, que claro, es una carrera que está muy con las letras, la lengua y la literatura, ¿no? ¿Por qué eliges esa carrera? No, por casualidad, ¿eh? O sea, yo no quería estudiar filología, me aburrí muchísimo y casi me muero. Yo quería estudiar periodismo, pero en mi despiste no me di cuenta y no rellené las cosas que tenía que rellenar. Bueno, ya está, es que soy así, un poco imbécil. Y entonces, pues cuando me fui a matricular, no me podía matricular en periodismo porque era en una universidad y yo, por donde vivía en Madrid, pertenecía a la otra, a la Autónoma. En la Autónoma no había periodismo, entonces no podían trasladar el expediente, todo un disgusto. Y entonces me matriculé en Filología Hispánica, que me parecía la peor carrera del mundo, o sea, podía aburrirme un poco más si eso. ¿Pero no la abandonaste? No, porque todos los años yo decía, hago un año y me cambio, pero en el fondo, en mi casa, que tengo mucha familia que trabajaba en prensa, no querían que yo hiciera periodismo. Y yo recuerdo que mi padre decía, ¿pero cómo vas a ser periodista si lloras viendo las noticias? Y yo decía, bueno, pues porque quiero serlo. Pero bueno, en el fondo me pagué la carrera trabajando como periodista en revistas de arquitectura, en el diario Liberación. Me pagué la carrera así. Entonces pues empecé a pensar que tampoco me hacía falta estudiar periodismo. Yo me aburrí mucho en Filología Hispánica. Vaya. Muchísimo. Entonces me matriculé en un curso de polaco y en verano me iba a Polonia. Es que yo no sé parar quieta. Ya. Bueno, y entonces una vez que acabas la carrera, tienes como 2 saltos, ¿no? Que he visto. Uno, cómo saltas a trabajar para la Filmoteca, a ese paso, y después cómo de ahí saltas ya directamente a ser guionista, ¿no? Ahí hay como 2 saltos. Pues entro en la Filmoteca porque me había independizado y no me llegaba el dinero para pagar
y mi padre trabajaba en la Filmoteca, en ese momento él era el carpintero, y entonces me dijo, pues hay puestos, me llaman a gente del INEM, somos de la misma quinta, ¿os acordáis del INEM? Pues eso, en el INEM. Entonces pues yo me presenté al INEM y me dieron plaza y entré ahí, y entonces fue bonito trabajar en la Filmoteca, pero no, intentad pensar que mi padre trabajaba allí y que es que este señor había sido un jefe en el diario Pueblo, entonces llegaba a la Filmoteca y aunque era el carpintero, él me esperaba en la puerta y me decía, estás llegando tarde. Y yo decía, no estoy llegando tarde, he fichado por ti, qué vergüenza, me decía. Y así me tenía como una... Pero fue bonito trabajar ahí porque yo trabajaba en el departamento de publicaciones y entonces unos libros maravillosos que hacía la Filmoteca sobre John Ford, Borau, y claro, yo leía las pruebas. Yo leía las pruebas de estos libros para hacer corrección. Y claro, pues me leía el libro entero y así empecé a estudiar cine, como quien no quiere la cosa. Y luego en la Filmoteca había pases, había proyecciones, ¿no? Sí. Entonces hacíamos el programa y de aquellas no había internet. O sea, yo tenía dos torres de diccionarios, entonces a mí el programador me había escrito el apellido del director y el título de la película. Yo tenía que poner el nombre entero del director, el título de la película en versión original y en castellano, y el elenco, o sea, era como el guionista y 2 actores y el productor. Y todo esto con libros, no con internet. O sea, búscate en diccionarios y no cometas un error, que es la Filmoteca de España. Claro. O sea, todo bien. Entonces se reían de mí y me decían, está practicando para El tiempo es oro, un programa que había en la tele. Sí. Estaba así, en una mesa llena de libros, de verdad, con los rizos allí metida. Y bueno, pues ahí es donde yo estudié cine, en el fondo, leyéndome esos libros, haciendo las sinopsis, hacía sinopsis para las películas que proyectaba la Filmoteca, iban mis amigos, había cine ruso, iban mis amigos y decían, ¿qué rollo de película? La sinopsis era estupenda, pero la película no. Yo ponía una pasión en escribir la sinopsis, me lo pasé muy bien en la Filmoteca. Y bueno, luego estás en una distribuidora, una productora, o sea, ya estás ahí, y de ahí saltas a... Bueno, yo empiezo a trabajar en una distribuidora que tenía los cines Renoir y al lado de los Golem, que eran Alphaville. Sí. Y era distribuidora. Empiezo a trabajar porque, como soy inquieta, trabajando en la Filmoteca empieza a traer a gente, a directores soviéticos, es que todavía existía la Unión Soviética, directores soviéticos, directores chinos, y yo pensaba, qué pérdida. O sea, este señor que se ha cruzado media Europa, llega aquí, da una charla en la Filmoteca y ya, pues, hay que aprovecharlo más. Entonces yo iba a una escuela de cine que se llamaba Viridiana, que estaba en un garaje, y yo entonces hablé con ellos y dije, pues ya, aprovechando que yo trabajo en la Filmoteca, podemos conseguir que vengan los directores. Me dijeron, haz un proyecto. Hice el proyecto y ahí empezó. Entonces el dueño de esta distribuidora y exhibidora de cine era él el que había traído a un director soviético, y entonces no entendía esta movida y este director pasa por la Filmoteca y luego va a esta escuela. Y entonces se acerca a mí y me dice, pero ¿y quién ha traído a esta escuela a este director? Y dije yo. Uy, ¿tú? Me miró así, dijo, ven a verme mañana. Y ahí empezó todo. Ahí cambió mi vida, ya entré a trabajar con él, estuve 7 años como jefa de prensa, luego fui pasear a Gerejeta, luego al Festival de San Sebastián. Ahí empezó todo. ¿Y a escribir? ¿Cuándo fue el salto? Ahí, mientras estaba ahí, yo escribía guiones ahí y gané una beca. Eso me costó más trabajo, porque no entendían. Me decían que has ganado una beca de guión. Y no les interesaba que yo escribiera guiones. Estaba bien que fuera la jefa de prensa, ¿no? Y bueno, conocí a Itziar Boyain. Yo era la jefa de prensa de Tierra y Libertad, y luego de una película que ella dirigió, La Estás sola. Ahí ya nos empezamos a hacer más amigas, sobre todo en Tierra y Libertad, porque nos tocaba compartir habitación, porque venían los milicianos de la película y no tenían habitación y se metían, bueno, todos juntos. Y ahí nos hicimos amigas, y entonces ella un día me propuso hacer, sobre una noticia en la prensa de una mujer que había sido asesinada, me propuso hacer un corto, porque habíamos hablado de que nos parecía tan injusto todo lo que pasaba, ¿no? Y entonces ahí empezamos a escribir juntas y ya, ahí ya empezó... Ya gusanito. Sí. Te iba a preguntar si tus primeros guiones fueron ideas propias o encargos.
Entonces, No, el primer guión que yo escribí, el que me becaron, era sobre Eunate. Ahí es nada, me acabo de dar cuenta. Ahí va. Era sobre caballeros templarios, pero en los 80, y sobre Eunate, porque yo había conocido Eunate y me había fascinado. Empecé a investigar en los templarios, me fascinó más y me inventé una historia y gané esa beca de guión. fíjate. Gracias a esa beca me metieron en una serie de televisión. Luego ya encontré el trabajo luego ya hice no sé qué. O sea, mi primer guión tiene que ver con Navarra. ¿Cuáles fueron las películas en tus inicios o tus guionistas clave, ¿no? En los que te fijabas? ¿Qué películas te marcaron? ¿Qué guionistas? Yo hice un curso de guión cuando estaba trabajando en la Filmoteca Española. Como trabajaba por las mañanas, por las tardes me fui a un curso de guión, que fue un curso un poco laboratorio, porque no había escuela de cine, se había cerrado, estaba la facultad, pero no había escuela en ese momento, y era una especie de laboratorio a ver qué pasa. Y era una escuela, son cursos de cine de guión que daban José Luis Borau y Manolo Maggi y Lola Salvador. Yo me metí en ese curso un año y ahí aprendí muchísimo y no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Cuáles fueron tus Claro, películas referentes y tus guionistas referentes? Mis películas referentes y mis guionistas, pues a mí Borau me gustaba, entonces hacer un curso con él era como ir a escuchar a Dios para mí. Yo había visto Hay que matar a B, mi padre era sindicalista, entonces para mí Hay que matar a B era una película muy importante. Había visto, porque me había llevado mi padre cuando era pequeñita, tenía 11 años, a ver El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. Ya le vale a mi padre también llevarme a ver El crimen de Cuenca con 11 años, pero pues cómo no voy a ser guionista, ¿no? Entonces también para mí Pilar Miró era un referente porque era mujer. Entonces, claro, yo me enteraba de cosas de ella porque dirigía Televisión Española, luego el ICA, me enteraba de cosas dentro del mundo del cine, del carácter que tenía y no sé qué, y yo me sentía como cerca, ¿no? Cuando me decían, ¿qué mal carácter tiene esta niña? Yo pensaba, como Pilar Miró. Y en cine español eran mis referentes, Borau y Pilar Miró. Y luego ya más mayor, pues ya otras películas. Polanski también era referente mío, como había ido a Polonia. Y también, ¿cómo se llama esta mujer? Agnieszka Holland. ¿Y de Hollywood no tenías? De Hollywood más tarde. Para mí es un referente Spielberg, pero más tarde entró Hollywood en mi vida. Yo empiezo primero con España, Europa, y luego ya empiezan a gustarme los americanos. Y me gustan mucho, ¿eh? La construcción de personajes, que es lo básico, ¿no? ¿Usas algún prototipos, alguna psicología? ¿Cómo construyes los personajes? Que es tan importante. Pues mira, yo me puse a estudiar psicología en la universidad a distancia porque pensé que si yo era capaz de entender cómo se forma la personalidad y el carácter, podría construir personajes. Pero como era madre y trabajaba y no tenía tiempo para todo, hice solo 2 años, ¿no? Pero sí pude entender un poco sobre la formación biológica de la personalidad. Y luego también estudiando mucho las películas ajenas. Por ejemplo, para mí Tiburón es una lección de cine, porque parece que Tiburón es una película muy, muy Hollywood, pero en el fondo Tiburón costó muchísimos años hacerla, levantarla. Está basada en una novela, pero costó mucho trabajo. Y yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de Spielberg y su ojo clínico para construir la trama y los personajes, ¿no? Y luego también, para construir personajes, hay que contemplar como a la gente. Y ya está. Y hay que coger como pequeños detalles. Es que las personas somos como un crisol de detalles, ¿no? Y ese crisol nos define. Entonces, bueno, hay que tener un poco de como ojo de laboratorio y fijarte en los pequeños detalles de las personas, y entonces esto se te queda en el inconsciente consciente, y entonces ya cuando tienes que construir un personaje te acuerdas de que aquella persona que hizo tal cosa definía perfectamente que tenía un carácter no sé cómo, y entonces lo aplicas.
Esa es una manera de construir. Por ejemplo, hay muchas maneras de construir personajes, pero para mí esa es la más divertida, ¿no? Digamos, menos académica quizá. Bueno, la gente le da mucho valor a lo de los personajes, pero a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención es los diálogos. Me parece tan importante. ¿Eh? ¿Cómo te enfrentas a eso? Esto es lo que a mí más trabajo me costó. La primera película que escribí, que era Pídele cuentas al rey, yo que había sido jefa de prensa y conocía a los periodistas, me enfrento a una crítica de un periodista que conozco que decía que los diálogos eran malísimos. Y yo estaba súper indignada. Decía, pero ¿cómo se le ocurre a Menganito, que nos conocemos, decir en la crítica que el diálogo es malo? Y de repente estoy en una proyección y escucho un diálogo de la película sin estar yo viendo la película, la estaba oyendo y me dio una vergüenza. Dije, es verdad, qué malos son los diálogos. Y entonces ahí me empeñé en estudiar diálogo y empecé a estudiar a Benicio del Toro, perdón, a Guillermo del Toro, que es un director mexicano, porque estrenaron El laberinto del fauno, pero yo estaba yendo a México ya a escribir un guión y entonces yo pensaba, ¿cómo Guillermo del Toro, que es mexicano, vale, que si me contaron su familia era española, su abuela era española, vale, pero es mexicano? Pensaba, ¿cómo él ha escrito estos diálogos del laberinto del fauno, que no sobra ni falta nada, ¿no? Entonces me decían, sí, no, pero luego le han leído en España algunos guionistas y le han corregido, pero estos guionistas me dijeron, bueno, apenas le hemos corregido el tiempo verbal. Entonces ya me di cuenta que lo que ocurría es que Guillermo del Toro escribe casi siempre en inglés. Y claro, ¿qué ocurre? El inglés es una lengua muy concisa. El castellano no lo es. Entonces luego empecé también a pensar cómo escribían mis amigos norteamericanos los guiones, les empecé a pedir sus guiones y empecé a leer sus guiones originales y entonces me daba cuenta cómo eran de directos para todo, no solamente en los diálogos, sino para todo. Y de repente descubrí un mundo, descubrí que el guión es una literatura muy concisa, que los diálogos, en España escribíamos diálogos muy apegados a la televisión y que no tienen que ser así, y que hay que pensar en el diálogo qué es exactamente lo que quieres decir e ir a por ello, sin otras palabras. Y sobre todo, algo que es lo que yo enseño ahora, cuando enseño diálogo, es hay que escribir primero la acción. Y en la acción, el personaje en su acting, no tiene por qué, acción no es correr, acción es moverse así, en su acting el actor tiene que estar pudiendo contar lo que necesita. Y el diálogo solamente está acompañando a la acción. Entonces salen los diálogos. Pero si yo escribo el diálogo primero, pues entonces hago una verborrea de media página diciendo, hola Raquel, pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres venir? Porque no voy a llegar, he perdido el tren. Voy a perder el tren porque... Entonces no hace falta todo eso. Hace falta decir, voy a coger un BlaBlaCar que el tren se ha parado. Ya está. Todo lo otro no hace falta, ¿no? Es que el viaje de Alicia ha sido... atropellado. Una secuencia de cine. Atropellado. Sí. ¿Y dónde te encuentras más cómoda? ¿En la comedia o en el drama? Es más divertida la comedia. Sí, yo creo que en la comedia. Lo que pasa es que, pues no sé, te piden drama. Pero a mí me gusta más la comedia. Y me sale sin querer, incluso en el drama, me salen situaciones cómicas y diálogos cómicos. Y con Iciar y yo nos divertimos mucho escribiendo estas cosas así, porque nos conocemos, entonces... ¿Qué le dice? Por ejemplo, en La boda de Rosa hay un diálogo que es, se ven los hermanos, que hace mucho que no se ven. Entonces va ella y le dice a él, a ti estás más... ¿Cómo? Él le dice, hombre, estás más guapa. Y ella le responde, y a ti se te ve más, porque está más gordo. A ti se te ve más. Se te ve más. Y nos reímos mucho de estas tonterías. Sí. Prefieres la comedia, ¿no? Sí, me gusta más. A todos nos gusta más la comedia, es que es más divertida. O sea, el drama, pues al final sufres escribiendo drama. Ya. Hablando de comedia, el drama, de los géneros, tienes una... Bueno, te he leído, hablas de la discriminación temática. ¿Qué es la discriminación temática? Pues la discriminación temática es que a las mujeres nos ofrezcan siempre una serie de temas y a los hombres otros, estos nuestros y todos los demás, ¿no? O
sea, que yo digo, yo quiero escribir una historia de camioneros. No me ofrecen nunca una historia de camioneros. ¿Por qué me la van a ofrecer? Pero a mis compañeros varones sí les van a ofrecer una historia de mujeres que se divorcian. O sea, ellos pueden escribir de todo, pero a mí me acotan. A no ser que yo me lo invente y yo lo desarrolle y yo lo escriba, ¿no? Y ahora ya se ha abierto el territorio del terror. Pero durante muchísimos años el territorio del terror estaba acotado a los hombres. O sea, ahora hay ya más mujeres que han demostrado que pueden escribir y dirigir terror. Pero no, era imposible. Esto es discriminación temática. La discriminación temática. Es una gran frase. Dices que a la hora de escribir tienes que visualizar para pasar ese texto a imágenes, ¿no? Lo tienes que ver. Pero ¿en algún momento también piensas en la banda sonora, en la música? Pues yo poco, y esto es un suspenso. Pero no hace demasiados años sí aprendí a pensar en la banda sonora no como música, sino en el sonido que vamos a escuchar en la secuencia. Entonces yo creo que los guionistas podemos... Vamos, esto lo aprendí escuchando a un compañero de sonido dando clase, ¿no? Y yo dije, anda, pues yo nunca lo había pensado, pero sí. Entonces yo creo que los guionistas podemos ya escribir cuál es el sonido que entra en la secuencia. O sea, si yo escribo una secuencia y digo la inmensidad de los grillos nos cuenta que empieza a hacer mucho calor, quien lo lee, que lo van a leer primero los productores y luego ya el equipo técnico, ya están oyendo a los grillos, ¿no? Entonces el ingeniero o la ingeniera de sonido ya sabe que tiene que buscar grillos para... O sea, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué voy a dejarle a la ingeniera de sonido que tenga que sugerirle a la directora el sonido que va a hacer artístico? Si se puede ya meter desde el guión. Pero es algo que he aprendido hace poco. Vaya. Ya. Mira qué. Escuchando a los colegas, sí. Muy bien. Y a mí se me haya ocurrido preguntártelo. Sí. Bueno, ahora como ya hemos tomado aquí calor, ¿queréis hacerle alguna pregunta? Mira, ya se han animado. Luego tenemos más guión, pero... Sí. Cuando escribes con ICIAR, ¿cómo lo hacéis? ¿Os repartís los personajes? ¿Os repartís capítulos? ¿Las dos escribís todo y luego lo juntáis? ¿Cómo funciona eso? Con cada directora o cada director se escribe de una manera. Con ICIAR y yo lo que hacemos juntas es inventarnos la historia, después escribir una sinopsis juntas, o sea, pues la escribe una y luego la corrige la otra a retazos, y luego hacemos lo que en guión se llama escaleta, que es como una especie de esquema de lo que será el guión, por puntos, y eso son meses de trabajo, y eso lo hacemos juntas, ¿no? Y la construcción de personajes, que nos lleva mucho tiempo, la investigación, que si ICIAR es pesada, yo soy pesadísima, y entonces no terminamos nunca de investigar y todo nos parece que falta alguien por entrevistar y que todavía no hemos visto no sé qué. Todo ese tiempo, que pueden ser muchos meses o un año, lo hacemos juntas. Luego ICIAR, en el caso de ICIAR, cuando ya está la escaleta construida y ya la hemos pasado a producción para que la lea y diga, vale, está bien, sigamos adelante. A veces nos mandan corregir y tenemos que corregir, pero si está vamos adelante, se pasa a guión. En ese momento ICIAR se va sola y escribe una primera versión de guión, pero ICIAR escribe esa primera versión de guión como así, en 15 días. En 15 días te ha escrito una versión de guión y entonces retorna, yo leo, corrijo, volvemos a discutir, volvemos a corregir, hay cosas que no funcionan. Al convertir un esquema, una escaleta, en personajes ya que hablan y se mueven, pues hay cosas que no funcionan. Entonces hay que volver a escaletar, hay que volver atrás para volver a corregir como los cimientos del guión y volver otra vez a guión. Otra vez ICIAR se encierra, escribe guión y otra vez discutimos. Y en ese discutir, pues a veces hay diálogos que se hacen juntas, porque ella tiene mucha oreja puesta siempre, ¿no? Y entonces de repente te oye decir algo que le hace gracia y lo copia, ¿no? O de repente hay secuencias que es, venga, pues esto me lo llevo yo y lo escribo yo. Es así. Y yo creo que ella ahora está trabajando con Isa Campo,
Isa Campo, ¿verdad? Sí, con Isa Campo, que es con quien ha escrito Nevenka, y yo creo que lo hacen de la misma manera. Pero vamos, no lo puedo asegurar porque no las he visto trabajar juntas, pero yo creo que lo hacen igual también. Y luego con otras directoras y con otros directores, pues cada uno tiene su método. Como buenamente se puede. ¿Os llama la curiosidad algo más? Sí, mira, Javier. Personajes, ¿cómo los van haciendo? ¿Por observación? Bueno, crean un poco el perfil, cómo quieren que sea, ¿cómo lo crean? ¿Cómo lo hacen? Pues por observación, como dices. O sea, normalmente cuando se te ocurre una idea, la idea es algo que le pasa a alguien, ¿no? Entonces, alguien, pues ya te haces como una idea de cómo quieres que sea ese alguien. Y entonces ya vas a buscarlo. Lo buscas en la investigación. Ahora tenemos Internet muy a mano, primero en Internet, pero luego ya vas a buscarlo, yo al menos. Yo voy a buscarlo. Yo tengo una edad en la que cuando yo empecé a investigar para guión no existía Internet. O sea, si yo escribía sobre un fabricante de coches, yo me llamaba a la Citroën y me iba a ver al jefe de prensa de la Citroën para ver al señor que había construido X modelo, ¿no? Entonces, esto lo necesito, porque necesito el contacto humano con la gente. Entonces, si construyo un personaje, después de que se me ha ocurrido cómo debería ser, lo busco. Lo voy a buscar. Si es un enfermo mental, lo busco. Me busco a psiquiatras, consigo hacerme amiga de psiquiatras, llego y observo. Si es un profesor de universidad, pues lo mismo, me informo de cómo son, tal cual, intento hacerme amiga de alguien, llego. Así, es estando cerca de la gente que considero que me va a ayudar a construir ese personaje. Y viendo lo cotidiano, ¿se añaden cosas? No sé, ir observando por la calle. ¿Cómo? Ir observando por la calle, pues, actitudes de la gente. Bueno, no es tanto como ir observando por la calle como sentarte en un bar. Eso, bueno, sí, igual. Eso, hay un guionista y director, Joaquín Oristrell, que es el guionista de series estupendas de profesores, ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero que es magnífico, y él decía que los guionistas somos vampiros acodados en la barra de un bar. Y es verdad, porque a mí no me importa nada estar sola en un bar, que hay mucha gente que me dice, ¿y qué haces sola en un bar? Y yo digo, uy, a mí me parece fascinante. Yo estoy sola en un bar y es que estoy escuchando. Antes llevaba una libreta y anotaba, ahora en el móvil. Entonces la gente cree que estoy con mi móvil haciendo no sé qué. No, estoy tomando nota de lo que está diciendo el de aquí atrás, porque dicen unas cosas la gente que son diálogos. Y luego ves personalidades, ¿no? Y por supuesto que es genial. Y luego escuchas historias que dices, uy, ahí hay una historia. Estar sola en un bar es una maravilla. De verdad, menos mal que en España hay cultura de bar y hay muchos bares. ¿No? Muchos. Yo quería decirte, es muy diferente hacer un guión de la nada, ¿no? O sea, crear un guión con sus personajes y todos los diálogos y todo lo que es la estructura para que luego vaya a película, o coger un libro y luego hacer el guión de ese libro, o sea, una adaptación de un libro a una película. Hay muchas diferencias. Sí, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Se sufre igual, ¿no? Porque tú coges una novela que te ha gustado y entonces la adaptas y entonces tienes que desmembrarla entera y además si la autora vive o el autor vive, yo intento hablar con él y enterarme de más cosas, ¿no? Pero hay que desmembrarla entera y no toda la novela cabe en un guión, entonces hay cosas que se quedan fuera y, en fin, con todo el respeto que yo le tengo a la literatura, ¿no? Pues sufro. Pero desde cero no tienes ni siquiera la semilla del libro. O sea, desde cero es pum, se me ha encendido la bombilla, creo que por aquí hay una historia, empiezo a investigar y me pongo a investigar y no sé si habrá una historia, pero yo me meto a investigar. O sea, ahora mismo voy a empezar una investigación y ya hay un grupo de gente con la que he hablado para empezar yo a ir a ese lugar. Claro. Igual me sale algo, igual no. Yo creo que sí me va a salir, pero entonces ya luego voy construyendo, de muchos personajes construyo uno. O sea, en Te doy mis ojos, Itziar y yo íbamos a unas terapias a Toledo, a una asociación.
En esa asociación había 12 mujeres. De esas 12 construimos a nuestra Pilar. Por eso, porque te quería decir, tú construir un guión de la nada, tienes que construir los personajes, tienes que construir los diálogos, tienes que hacer todo, tiene que ser costosísimo y súper creativo. Mientras que de una novela, aunque la tengas que desmembrar, los personajes prácticamente los tienes definidos por la novelista, ¿no? Sí. Entonces de ahí es más como más arreglo, más sencillo. Selección, ¿no? Claro, es más fácil, no es fácil, pero es más fácil, es menos tiempo, digamos. Hay mucho tiempo que ya está en la novela y que no tienes que estar por ahí buscando, ¿no? Está ahí. Pero es verdad que muchas veces los diálogos de las novelas no pueden ser trasladados al cine, porque no son reales. Y el diálogo del cine no es exactamente un diálogo realidad, pero tiene que parecerlo. Y los diálogos de las novelas son a veces muy literarios. Y entonces lo que vale en una novela, en una pantalla, haces así, así, ¿no? Entonces esto hay que corregirlo. ¿Cuánto tiempo viene a costar más o menos, puede costar hacer un guión para una película? Un año. Sí, pero se puede hacer en menos. O sea, hay veces que un productor te llama y te dice, tengo este guión que está mal, por favor, corrígelo, en 3 meses rodamos. Y dices, ¿perdona? Dices, sí, por favor, te lo pido, venga, que sí, venga, que tú puedes. Pues lo haces y luego sale mal. Luego no, o sea, la película no es una maravilla porque en 3 meses. Pero bueno, un año es un tiempo correctísimo para un guión. Y hay gente que lo hace en menos. O sea, igual en 6 meses puedes hacerlo, pero un año es el tiempo correcto porque te da tiempo además a filtrarlo, a pasarlo por asesorías. O sea, que tú ya lo has escrito, te quedas tranquila y dices, esto es, ahora lo paso a asesorías, no a amigos, sino a gente que asesora. Yo asesoro guiones de otros, pero yo paso mis guiones por asesorías, ¿no? Pagas la asesoría y alguien que es guionista y asesor lee y te corrige y te dice, mira, aquí esto igual no funciona, esto aquí es débil, esto así porque lo has hecho. Se te mueve el piso, ¿eh? Y entonces vuelves a encerrarte a escribir y luego ya buscas producción. O sea, ahora mismo hay en preproducción un guión mío que yo escribí, adaptación de una novela que yo escribí hace 2 años. O sea, nos ha costado un año entero encontrar a alguien que lo quiera dirigir, ese y no otro. Porque había gente que lo leía y decía, ay, me ha gustado mucho, pero quiero escribir mi historia sobre esto. Y dices, qué falta de humildad. Pero bueno, y ahora por fin, que hay una productora involucrada, hay 2 en el fondo, han empezado ya a levantar la financiación, ¿no? O sea que se rodará este año entero, 25, sí, 25, va a ser para conseguir la financiación, se rodará en el 26. Es que, y hace 2 años que lo escribí, es que es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y los autores, autoras también tendrán que decir, o tienen que decir, cuando te basas en sus libros. Sí, hombre, hay que comprar los derechos. O sea, este guión que digo... Yo he leído que hay gente que está descontenta, que no sé cuánto. Ah, sí, claro. Por eso es importante hablar con los autores. Sí. Pero no siempre les va a gustar. No siempre les va a gustar porque tú haces tu interpretación de su libro. Es que un libro, cuando alguien escribe una novela, en cuanto la publicas, ese libro ya no es tuyo, es de todos los lectores. Y cada lector tiene una mirada. Entonces, si encima tú, como lectora, eres guionista y lo pasas a cine, por un lado él va a cobrar dinero, ¿vale? O sea que... y su novela va a ser mucho más famosa, porque el cine de repente lo ve mucha gente. Pero puede no gustarle nada. Uno, porque realmente el guión y la película desmerezca la novela, que esto puede pasar. Y otro, pues porque la mirada que se le da a su novela no es la que a esta persona le gusta, ¿no? Pero bueno, hay autores y autoras que son humildes y que lo entienden y bueno, pues ya está. Y hay otros que se reviran y se ponen nerviosos. ¿Sabes qué pasa? Que nos gusta ver una película basada en un libro que hemos leído como es ese libro. Entonces, en general nos decepcionan un poco. En general, no todos, porque todo sí. no se puede decir todos. Pero pasa un poco eso, ¿no? A mí particularmente no me gusta ver una película basada en un libro claro. que he leído. Y es un poco por lo que estás diciendo. Sí, porque tú tienes tu propia mirada claro. y seguramente no va a coincidir con la mía. Entonces, esto es lo que ocurre.
Fíjate, si hay un ejercicio de clase que yo hago mucho, que es definirme a Superman. Y esto es para empezar a crear, es lo que yo llamo psicología del personaje. Entonces, definirme a Superman en una línea. Y entonces yo cojo la pizarra y entonces, venga, empieza a leerme. Entonces, lo hago en España y en Latinoamérica. Y las frases para describir a Superman es que son muy diferentes. Y es Superman, ¿sabes? O sea, que no todo el mundo dice un superhéroe que ha venido a arreglar todo. No. O sea, hay gente que dice un marciano que la gente cree que es un superhéroe. Otros dicen una persona muy ocupada. Otros dicen... Entonces, imagínate si con Superman cada uno tiene una mirada diferente de lo que es Superman, a unos les da mucha pena. Pobre Superman, que no tiene padres y encima qué estrés de vida lleva. Y a otros les parece un marciano que no saben por qué se dedica a hacer estas cosas. Pues imagínate luego con todas las otras novelas, ¿no? Pero yo creo que eso también es divertido y es bonito. A mí me parece. Bueno, pues mira, hablando de adaptaciones, que yo también te iba a preguntar sobre este tema, hay ahora como un auge en las películas, pues como Asbestas, Alcarrás, hay mucho realismo, ¿no? Se está rodando mucho sobre la realidad cotidiana. ¿Por qué crees que está pasando esto ahora? Bueno, a mí es que personalmente años. Me parece que hay una falta de imaginación ahora que a mí me escuece, ¿no? Entonces, bueno, no es el caso de Alcarrás y Asbestas, porque para mí Alcarrás y Asbestas están hablando del mismo tema, pero de una manera súper diferente. Alcarrás y Asbestas, que no sé si las habéis visto, pero hablan ambas dos películas, hablan de las nuevas tecnologías en el campo, cómo se cargan un tipo de vida. Las dos hablan de lo mismo. Esto es otro tema recurrente en las clases, ¿no? Rodrigo Sorogoyen con Asbestas ha hecho una película de Sam Peckinpah y Sandra Simón, ¿cómo se llama? Carla Simón ha hecho una película muy personal, ¿no? Muy en su universo, muy personal. Son dos películas absolutamente diferentes que hablan del mismo tema. Y entonces para mí eso es muy curioso y me gusta. Pero luego hay otros, el cine este que tú dices realidad, yo digo, es que hay un cine crónica, que lo llamo cine crónica, que yo ya estoy un poco cansada. Que en literatura es autoficción, que hay mucho de esto. Ya, pero aquí es cine crónica, o sea, voy a contar una historia que ya ha ocurrido y la voy a contar en cine. Y yo digo, yo me canso. O sea, porque el cine para mí también es arte. Entonces necesito ver que por lo menos los planos están elegidos de una determinada manera que a mí me excita algo en mí. No digo sexual, que también, si es preciso, pero excita algo en mi imaginario, que pues Almodóvar se pasa, ¿no? Es tan demasiado manierista, pero hay otros que no llegan. Entonces yo quiero que el cine siga siendo arte, no quiero que el cine sea solo crónica, porque esto ya lo vemos en el true crime que nos dan en Netflix entonces yo estoy un poco exigente últimamente. Y se lo digo a mis compañeros. Me dicen, ¿te ha gustado la peli? Y digo, pues un poco crónica te ha quedado, ¿no? Sí, un poquito más. O sea, el cine, los coreanos están haciendo un cine. Y Ciar y yo nos reímos con esto, porque decimos, ahora que los coreanos están haciendo cine español y los españoles estamos empezando a hacer cine coreano, pues los coreanos están haciendo un cine maravilloso. Porque están haciendo un cine que están contando cosas que pasan en Corea, no las cosas cotidianas de como voy a beber agua y el agua está un poco contaminada, caigo mala y entonces voy al hospital y esto le está pasando a todo el mundo. No, están contando cosas de la cotidianidad que son un poquito raras, pues familias que secuestran a niños pero luego viven en familia muy bien. Y tú dices, ¿pero qué me están diciendo? Y dices, ya, pero es que esto ocurre. Entonces, de repente no es cine crónica, están contando algo que ocurre, pero no es que está pasando todo el tiempo. Y luego nos lo cuentan de una manera que incluso lo que vemos en pantalla está contado de forma que tiene que ver con lo que están contando. O sea, si están hablando de parásitos, ¿os acordáis de la película Parásitos? La familia vive en una especie de sótano, son parásitos. Y cuando ya están robando a los ricos, vuelve a ser un parásito porque están debajo. Esto es arte.
Esto es lo que yo le pido al cine. O sea, yo no quiero que me hagan la crónica de una familia que no tiene ni para comer, que se inventan convertirse en el profesor de inglés de una familia y en el chofer y en no sé qué, y entonces les roban y les matan. Porque eso es true crime. Y entonces no me apetece. Y yo hace poco en San Sebastián este año he visto otra película coreana, que no recuerdo el título porque es muy difícil, y era un abuelo que cuida de su nieta. Y cuida de su nieta porque le ha quitado la niña al hijo, porque el hijo es un alcohólico. Es lo mismo, es un acto cotidiano, pues lo hacen artístico, porque el abuelo, que fue soldado de la guerra de Corea, recoge a la niña cada día en el colegio. Y entonces paran en un determinado lugar para ver el horizonte, y entonces el plano que vemos en pantalla es que vienen estorninos, el abuelo abre la boca y la niña que está enfrente abre la boca y parece que los estorninos pasan de la boca del abuelo a la boca de la niña. Es una preciosidad. Entonces, claro, si una película empieza así, dices, ya te lleva de la mano y te cuenta lo que quiera, porque ya estás dentro del tono de la historia. Yo le pido al cine esto. No sé, yo cuando me trabajo un guión me lo trabajo mucho, ¿no? Para que luego lo rueden así, pues ahí corriendo como si tal cosa, no. Has nombrado los true crimes y todas estas cosas, y hay una polémica ahora, que a ver qué opinas tú, sobre estos dramas reales, ¿no? Como el caso este del niño Gabriel, que lo había matado la novia de su padre, el accidente de Ortuella, que lo ha escrito Fernando Aramburu, en la que la familia o el mismo pueblo de Ortuella se han negado rotundamente a que se haga una serie o lo que sea con este tema. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues yo creo que, como todo, primero empieza el arte y luego se hace un negocio. O sea, yo creo que cuando una historia salta a la sociedad, es de la sociedad. O sea, yo misma, Pídele cuentas al rey, era una historia real de un señor que se fue andando por la carretera para ver al rey, ¿no? Que no llegó nunca, claro. Pero cuando de repente eso se convierte en un negocio y entonces vamos a pagarle dinero a la asesina para que esté con nuestra cadena y no con ninguna otra, dices, perdón. Entonces, es que ahí ya han pasado por encima de los autores y de los guionistas y de los directores, están pasando por encima y están haciendo negocio y están haciendo carnaza de una cosa que puede llegar a ser muy dolorosa y es hasta peligroso. Yo creo que hay que tener cuidado. Y yo conozco a guionistas de True Crime que están absolutamente en contra de esto. O sea, que ellos y ellas investigan a través de criminólogos, y investigan con los criminólogos de los casos. No tienen por qué ir a buscar a la asesina a la cárcel para hablar de eso, ¿no? Otra cosa es que yo me reúna con asesinos en la cárcel para construir a un asesino de ficción. Pero si yo voy a entrevistar a la asesina del niño Gabriel para hacer la película de esa historia y además estoy haciendo true crime porque estoy muy apegada a la realidad y me está dando igual el sufrimiento de la familia, estoy haciendo algo que no debería hacer. Que moralmente, a mí me parece que éticamente es incorrecto. Y que ahí lo que está ocurriendo es que hay negocio. Está el negocio por encima de la creatividad, ¿no? Y que se debe parar, claro. ¿Ha mejorado la profesión con el auge de las plataformas? Es que la palabra mejorado, igual podemos encontrar otra palabra. Ha mejorado, a ver, hay trabajo, hay más trabajo. No, las condiciones no. Hay mucho más trabajo porque hay muchas series que se están haciendo, hay mucho más trabajo. Antes había mucho menos, sobre todo se trabajaba en cine y en series eran los de las series diarias. Y había muy poco trabajo, ahora hay mucho trabajo. Lo que pasa es que se trabaja muy deprisa. Entonces, antes se escribía un guión en un año y no te metían prisa, cuando lo tengas lo traes, y ahora se escriben guiones en 3 meses, me podrás tener un guión. Y tú dices, no, dicen, sí, vas a poder, y tienes que poder. Entonces se escribe peor, se escribe en peores condiciones, se escribe peor, pero luego quieren esos resultados de antes. Y dices, no se puede. O sea, yo no puedo construir un personaje con toda esa profundidad si lo tengo que hacer en 3 meses. No puedo. Es imposible, es imposible. Entonces, bueno, si ya te pillan con 60 años y con mucho bagaje, pues te sale un poco mejor que si le pillan a una alumna que acaba de terminar un máster, ¿no? Pero no puede ser, no, tan deprisa no se puede trabajar. Ya.
Bueno, y de todas las actividades, guionista, directora, docente, escritora, ¿qué te aporta cada una y si tienes alguna preferencia? A ver, directora no me siento, ¿eh? Lo que pasa es que... Has dirigido documentales, ¿no? Un documental, pero uno. porque de José Sánchez Sinisterra, pero porque nadie quería dirigirlo. Entonces había que hacerlo. Entonces yo buscaba directores que estaban allí en la escuela con él y no querían, y dije, bueno, pues nada, pues me toca a mí, ¿no? Pero sufrí mucho, es que no sé dirigir. O sea, a mí me pusieron una cámara delante y yo no sabía ni dónde estaba el rec, y no sabía. Y bueno, pues pero no me siento directora de ese documento. O sea, ese sí lo he dirigido, pero no me siento directora. Y luego docente, ya estoy agotada, acabo de dejar de ser docente. Vaya. Sí soy asesora, pero ya docente no más, porque tengo una cosa que nos pasa a los guionistas, que es el síndrome del impostor. Lo tengo muy alto y entonces estaba dando clase y yendo a terapia, entonces es como de locos, ¿no? Entonces no, ya está, ya no soy más docente, me agoto y prefiero ser asesora. Y además estoy en una etapa de mi vida que tengo muchas ganas de recibir y de aprender. Y estoy aprendiendo yo, estoy yo en un curso que recibo yo de creación literaria, estoy aprendiendo a escribir novela y tengo muchas ganas de aprender, de verdad. Es que son demasiados años enseñando, dando y llega un momento en el que no me creo nada, todo lo pongo en duda. Creo que el cine siempre está en su propia revolución. Entonces yo ahora a los alumnos les digo, las cosas son así o no, pues sáltate las reglas, mira a ver si funciona, y si funciona, pues igual funciona. O sea, es que estoy un poco cansada de dar clase y de que sean obedientes. ¿En qué guión te hubiera gustado participar? ¿Tienes alguno ahí? Pues mira, en el del 47, que está ahora para los Goya, porque me ofrecieron escribir ese guión y me habían llamado de otro y yo fui sincera y dije, ay, pero sí, me apetece mucho, pero no puedo estar 100% porque me han llamado para otro, tengo que buscar las maneras de trabajar con el director. Y entonces, pues me quitaron de un plumazo de ahí y me hubiera gustado mucho escribir ese guión. Y luego hay algún otro guión que por torpeza no me he entendido bien con el director y ha llegado un momento en el que yo me he ido. Y sí, son errores que pienso, no, ahí no estuve lo suficientemente perspicaz ni humilde, quizá, para entender lo que la otra persona quería. No, yo te Pero hablaba bueno. también un poco en pues una película, yo que sé, con faldas y a lo loco. Alguna película mítica que me hubiera gustado a mí estar ahí. Sí, ¿sabes cuál me hubiera encantado? Espera, ¿cómo se titula? ¿Cómo se titula esta película de Bruce Willis que está muerto? Que está muerto. Que él está muerto. Vale. En ocasiones he visto... ¿cómo se llama esta película? Por las noches veo muertos, dice el niño. ¿Pero cómo se titula? Sí. El sexto sentido. Me hubiera encantado escribir El sexto sentido, porque yo escribí un guión que tenía que ver con algo parecido, pero era muy malo. Entonces una productora amiga intentó levantarlo, pero ella decía, es que no consigo porque es que no, yo creo que falla el guión, y yo decía, joder, maldita sea. Entonces me cogí un avión que nos íbamos a Estados Unidos, no me acuerdo qué, y en el avión ponían El sexto sentido. Y yo lloré, y me decían mis colegas, no es de llorar esta película. Yo decía, es que no lloro por la película, lloro por lo que no he sabido hacer yo. Entonces es una película que me hubiera encantado hacer, porque yo estaba en ese momento persiguiendo justamente eso y no lo conseguí. ¿Ves? Y el indio sí, oye, qué listo él. El indio se... ¿Cómo se llama? Samalán. Sí, tiene un apellido muy difícil. Se llama Samalán. Muy difícil, sí, algo así, sí. Bueno, volvemos un poco a la literatura y nada, con que nos cuentes cuáles son tus autores contemporáneos preferidos. ¿De literatura? Sí. ¿Y qué estás leyendo ahora mismo? Pues es que estoy leyendo a Rafa Rech, que era compañero de la universidad, y me gusta mucho. Y justo me he traído en el viaje otro libro que estaba a punto de perderlo en ese tren que me he bajado, que luego entonces, he vuelto a ver. Todo eso que te ha pasado. Pero no me acuerdo del nombre de la escritora, que es peruana, y no me acuerdo. Y luego estoy absolutamente fascinada con una escritora que os recomiendo,
que se titula, se llama Agota Christoph. No se llama sí. Agota Christie, No, Agota Christoph. Agota Christoph, Sí, que sí, es sí. rumana. Sí, sí, sí. Rumana o búlgara. Klaus y Lucas, ¿no? Klaus y Lucas, pero es que hay más Hay libros. más, Yo me ¿no? los he leído todos, me encanta, me gusta muchísimo, es mi último descubrimiento y estoy absolutamente anonadada con ella. Increíble. ¿Y qué más? Estoy leyendo ahora un libro de Julio Cortázar, pero son lecciones de literatura también. O sea, yo viajo siempre con 2 libros, por si acaso, o sea, como soy inquieta, será este. Este. Dependiendo del estado, ¿no? Sí, ¿no? exacto. Muy bien, pues nada, te comento. Tenemos aquí la costumbre. Bueno, si se ha quedado alguien pendiente de preguntar algo, estamos en hora, ¿eh? Ah, Javier, sí. Otra pregunta, si puede ser... Sí, A ver, ¿qué le perfectamente. parece? Sobre la calidad de los productos que emite Televisión Española, ¿qué le parece? ¿Las películas, serie...? Pues es que hay de todo, ¿no? A ver, a mí las series en prime time, estas de después de comer, no puedo, me soliviantan. Tengo que levantarme rápido y apagar la televisión, porque no puedo. Y no puedo porque además no puedo escribirlas. O sea, a mí me echaron de una serie, Amar en tiempos revueltos, porque yo no era capaz. Y mi hijo me decía, ¿pero qué necesidad tienes de escribir esa serie si no te gusta? Yo decía, bueno, porque es dinero, es un sueldo mensual. Pero no soy capaz. Entonces, alabo a mis compañeras y compañeros que lo hacen, porque mi sistema nervioso, o sea, yo no puedo estar 30 capítulos escribiendo si una persona se casa o no. Yo ya la caso al segundo. Entonces, ya 30, todavía estamos con esto, yo no puedo, es que no puedo, ¿no? Y entonces, claro, el que era el coordinador de guiones me decía, pero Alicia, es que no puedes ir tan deprisa, sigue la escaleta. Y yo decía, no, sí, sigo la escaleta, pero es que estamos en lo mismo desde hace 5 capítulos. Y yo decía, bueno, pues no puedo. Entonces hay un arte especial para ese tipo de series, yo no lo he conseguido. Y luego hay otras cosas de Televisión Española que están bien. O sea, esta serie de Oristrel que se titula Hit, que es de un profesor, esta está bien. O sea, es que yo pienso que depende de los directivos que hay, que cada tiempo los cambian, de los directivos que se ocupan del producto, de la producción ajena, ¿no? Los que compran esa producción ajena o la contratan, pues de repente está bien. O sea, no sé, en general no puedo hablar. A mí, por ejemplo, esa serie Hit me ha gustado. Y luego, ¿qué otras producciones hay de Televisión Española? Pues no sé. Las películas que emiten. O sea, Es la que, programación. Ya en últimamente, general. yo es que últimamente no veo mucho televisión. O sea, me voy a las plataformas, ¿no? Entonces voy a televisión si de repente me entero que hay una serie que sé que está bien o que la ha hecho algún compañero y quiero verla. Y menos las diarias estas, ¿no? Que no puedo. Las diarias ni de la tarde ni de la noche, no las soporto. Y hay compañeros que las escriben, no las soporto, no puedo. O sea, pero no puedo. O sea, una de mis mejores amigas está en una serie de Antena 3 ahora, es actriz, y no puedo verla. No puedo verla porque me pongo nerviosa. Y luego ella sale enfadada diciendo, no, porque es que el guión no funciona, porque los guionistas, y encima ataca a los guionistas y entonces discutimos. Y digo, pero ¿cómo te metes con los guionistas? Y luego pienso yo, pero si estoy yo diciendo que no aguanto la serie, pero no quiero que critiquen a los guionistas, porque escriben a destajo. Es que, claro, en una serie diaria se escribe muy deprisa. Entonces ahora viene la actriz exigiendo, pues no puedes exigir, ahí lo que toca. Ya. Ya está. No sé si te he contestado, pero bueno, es que es difícil contestar a esa pregunta porque depende de las cosas, ¿no? Pues mira, al hilo de esta pregunta y de lo que estabas comentando de las actrices, tenemos la costumbre que cuando viene una invitada o un invitado, deja una pregunta para el siguiente invitado. Y luego tú tendrás que dejar una para el del año que viene ya. Entonces Cristina Rosenminge te ha dejado una pregunta que dice, ¿cuánto influye la elección de actor en la transformación de tu texto? ¿Cuánto se transforma ese texto según la voz que lo interpreta? Pues depende del actor, porque te viene un actor de estos que si ellos no cambian el papel no pueden interpretarlo y cambia todo. Y hay otros actores que no cambian una coma, porque dicen, no, esto es Shakespeare, esto no lo cambio. Depende del actor.
Por ejemplo, Candela Peña se estudia mucho el papel y no cambia los diálogos, pero a veces cambia el tono un poco, ¿no? Lo hace más dramático, aunque ella es muy cómica. Pero luego pueden venir otros actores que cambian todo. Es que depende mucho. Luego hay una manera muy bonita de trabajar que no todos los directores y directoras nos dejan. Hay una cosa que se llama mesa italiana, que es la primera lectura de guión con los actores. No siempre invitan a los guionistas y a mí me encanta estar ahí porque en esa primera lectura de guión con los actores que ya están en su personaje puedes darte cuenta de cuando algo no funciona y entonces luego le preguntas al actor ¿por qué esto no podías decirlo? Entonces te dice ¿por qué? Y entonces reescribes. Y a mí me parece que sería muy bueno que nos dejaran a los guionistas siempre tener un trabajo previo con los actores. Yo os cuento, yo tengo muchos amigos y amigas actrices. Entonces tenemos esta discusión mucha de cómo se metan con los guionistas, les arranco la cabeza. Pero luego ellos necesitan transformar el texto. Yo a esta actriz, que no diré el nombre, pero en una película, y era una de mis primeras películas, yo la llamé el primer día de rodaje pidiéndole perdón por los diálogos que había escrito. Y ella me dijo, esto no se hace, ¿sabes? Que me están maquillando, que salgo a rodar. Y yo ese día sentí mucha vergüenza, porque yo decía, Dios mío, ¿no? Y es una gran responsabilidad, porque luego viene una señora o un señor y se tiene que aprender eso, toda la acción y todos los diálogos que tú has escrito para él. Entonces hay muchos actores que se meten en el papel y es como, esto dicen, no es orgánico, no puedo hacerlo. Esto, con el tiempo vas aprendiendo, pero hay veces que aprendes mucho del actor porque se mete en el personaje y entonces te enseña que no lo diría de esa manera, lo diría de otra. Y si te da la opción, lo reescribes. Si no te dan la opción, lo va a decir el actor, lo va a cambiar el actor, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito el trabajo juntos, porque yo he estudiado dramaturgia con José Sánchez Sinisterra cuando ya existía mi escuela de guión, en el mismo sitio estábamos, y yo me metía en sus clases y ahí me di cuenta de lo importante que es la dramaturgia, lo importante que es el diálogo, en la interpretación del personaje, ¿no? De cómo un diálogo, el personaje, o sea, el actor lo hace suyo dentro del personaje y desde el personaje lo digo. Entonces, muchas veces dices, me he quedado corto, o sea, debería ser de otra manera. Y también es verdad que hay veces que los actores se pasan de bucle y entonces dicen, y si yo fuera ciego lo diría, y dices, ya, pero no eres ciego, ¿sabes? ¿No? Hay que frenarlos. Pero creo que a mí me encantaría el trabajo conjunto con los actores. Hay guionistas que dices, a mí ni de coña me metas al lado de un actor, yo no quiero saber nada. Pero a mí me gustaría. Como ya he trabajado con ellos, pues sí me parece que hay una cosa muy bonita, hay una especie de simbiosis. Yeah. Y a los alumnos también lo hacíamos en la escuela. Cuando había alumnos en guión que era como, mira, es que no te funciona el guión, sí, porque puede decir, yo creo que no. Yo me iba al aula de dramaturgia y le decía a José, ¿me dejas 2 actores? Y yo iba y decía, aprenderos esto. Y los metía en clase y decía, un momento, van a dar tu acting, van a dar tu secuencia. Y de repente esta alumna decía, no funciona, no sé qué. Y decía, llevamos una semana diciéndole que no funciona. Y hasta que no lo ha visto con 2 actores, no se da cuenta que no funciona. Y entonces eso es muy bueno. Trabajar guionistas y actores juntos sería algo muy bonito, que todavía está por darse. Oye, pues nada, me ha venido esto mágico, el momento, porque la pregunta se la tienes que dejar a un actor, que no voy a decir el nombre. Qué difícil. Pues yo creo que con esto ya vamos acabando, ¿no? Sí. Si nos quieres contar algo más y si no, pues nos vamos a despedir. Vamos a desear felices fiestas, que ha sido un año increíble y que todos recuerden que sin guionista no hay película. ¿No? Sin guionista no hay película, sin dramaturgo no hay obra de teatro. Así que muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el 2025.